Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Lo suficientemente avanzado. Entre las civilizaciones de la galaxia había tendencias. Había aquellas que habían alcanzado las estrellas a través de la tecnología y la ciencia, y aquellas que lo hacían mediante magia, hechicería o plegarias. Incluso existían civilizaciones que eran una mezcla cuidadosa y cautelosa de ambas. Algunas razas usaban magia, otras usaban tecnología. Estas eran temidas. Y entonces llegaron los humanos. Eran cautelosos, pacíficos, y parecían evitar el conflicto siempre que era posible. Pero cuando no era posible, nadie sabía jamás qué ocurría en esos casos. Naves piratas desaparecían, flotas de invasión se esfumaban, y los humanos nunca decían nada. Nunca contraatacaban, simplemente dejaban de ser atacados. Pasó casi un siglo estándar antes de que las civilizaciones empezaran realmente a comparar notas. Después de todo, una civilización no pierde una flota de invasión entera sin dejar rastro y luego va a difundir este hecho al resto del universo. Los piratas, por supuesto, no hacen publicaciones sobre naves perdidas. Y aunque las noticias sobre civilizaciones sí se propagan, cierto grado de confusión y errores de traducción simplemente se dan por hecho. Así que la mayoría de las civilizaciones en esa región de la galaxia sabían que los humanos eran altamente avanzados, que eran pacíficos, y con el tiempo se esparcieron rumores silenciosos de que ni siquiera la civilización más expansionista y hostil cercana a ellos consideraría atacarlos. ¿Era tal vez mala suerte? Que una civilización lo considerara mala suerte sería extraño, pero 12 ya era demasiado. El primer trabajo escrito sobre el tema ni siquiera fue entregado. El asesor académico sugirió al estudiante en cuestión que revisara sus fuentes y que considerara otro tema. Pero eventualmente, un estudio sobre supersticiones a lo largo de la galaxia no fue descartado cuando llegó a ese rincón de la galaxia. Eventualmente, la gente leyó el estudio. Y eventualmente, tras suficiente tiempo, ocurrió una reunión. No de líderes. Nunca eran líderes. Tampoco académicos, salvo como asesores. Pero tampoco era de personas completamente insignificantes. Finalmente se compararon notas, se compartieron registros, se contaron historias vergonzosas. Se revisaron las traducciones y se volvieron a revisar, y se revisaron otra vez. Lo que causó mayor perturbación no fue descubrir cuántas flotas de guerra simplemente habían desaparecido al aventurarse cerca del espacio humano. Eso era inquietante, sí, pero no lo más inquietante. No, fue una simple cuestión de traducción. Los humanos eran usuarios de algo altamente avanzado. Las civilizaciones mágicas afirmaban que era claro e inequívoco. Los humanos eran una civilización puramente mágica, una civilización mágica muy avanzada. Las civilizaciones tecnológicas, por su parte, eran igual de claras e igual de inequívocas. Los humanos eran una civilización puramente tecnológica, una civilización tecnológicamente muy avanzada. Las pocas civilizaciones mixtas tuvieron que enviar consultas a sus mundos de origen para una aclaración. La misma confusión estaba presente. Se sabía que los humanos eran muy avanzados, pero todos asumían que no había duda, que eran o puramente mágicos o puramente tecnológicos. Eso dependía de a quién le preguntaras, y no había margen para cuestionarlo. Eventualmente, alguien le preguntó a un capitán de una nave humana, y obtuvo risas, un movimiento de cabeza y la respuesta más desconcertante y extraña de todas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podía alguien no saber la diferencia? Se hicieron más preguntas y la respuesta fue distintas variaciones de lo mismo. La afirmación de que no había diferencia entre magia y tecnología, que a pesar de las claras diferencias entre alguien que pasa años construyendo una máquina
y alguien que pasa años elaborando un hechizo, para los humanos eran exactamente lo mismo. Finalmente, y de manera extremadamente educada, se envió una consulta oficial al gobierno humano desde más de 24 civilizaciones distintas. La respuesta fueron 2 citas que hicieron poco para aclarar el asunto, pero hicieron mucho por convencer a todos de dejar en paz a los humanos. Especialmente cuando las fechas de las citas fueron convertidas, revisadas, verificadas otra vez, consultadas a través de canales oficiales como el gobierno humano, y finalmente aceptadas como traducciones precisas. Las citas eran las siguientes. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Arthur C. Clarke, 1968. Cualquier magia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la tecnología. Desconocido. Probablemente Larry Niver o Terry Pratchett, referencia más antigua conocida en 1984. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.